día a todas y todos, sean bienvenidos a este podcast titulado Voces de la Paz. El día de hoy estaremos construyendo la línea de tiempo de lo que han sido los procesos de paz en Colombia y por qué han terminado siendo, bueno, ustedes ya saben. Empezamos preguntándonos: ¿ha existido alguna vez la paz en Colombia? En Colombia, hablar de guerrillas es hablar de una historia larga y compleja tejida entre las montañas, el abandono estatal y la resistencia de los pueblos. En realidad nosotros fuimos obligados por las circunstancias de la política partidista, fuimos obligados a tener que buscar los medios de defensa recurriendo al campo y buscando la manera de armarnos para defendernos de la policía, el ejército y los grupos paramilitares. Las guerrillas nacieron en la década de los 60 en un país marcado por la violencia bipartidista y la desigualdad social. Campesinos, estudiantes y militantes de izquierda tomaron las armas con la esperanza de construir una sociedad más justa. Es el saldo de esta guerra desatada por las clases dominantes. El Partido Comunista de Colombia organizó la respuesta popular a esta barbarie. Así nacieron y se multiplicaron las zonas de autodefensa, llamadas por sus enemigos repúblicas independientes. Luego surgieron otros movimientos, como el ELN y el EPL de corte maoísta. También existieron grupos urbanos como el M-19 que combinaban la lucha armada con actos simbólicos. ¿A qué se debe la aparición de grupos de autodefensa en Colombia, los paramilitares? Yo creo que se deben a múltiples factores, ¿no? Por un lado, donde surge naturalmente, surge como una expresión de rechazo a los excesos del movimiento guerrillero. Sin embargo, con el paso del tiempo, los ideales revolucionarios se mezclaron con el conflicto armado interno. Secuestros, narcotráfico y desplazamiento hicieron que la lucha social se desdibujara. En realidad, la guerrilla tenía una actitud demasiado rígida, pero muy rígida. Iván Ríos era el que dirigía esta mesa, este comité temático. Y entonces cuando se llegaba a hacer un documento para pasar a la mesa de negociaciones, pues no se lograba nada. A finales de los 90, el presidente Andrés Pastrana intentó ponerle fin al conflicto. Nació el famoso proceso del Caguán, una zona de distensión del tamaño de Suiza entregada a las FARC para negociar. Pero lo que debía ser el inicio de la paz terminó siendo un fiasco. Mientras el gobierno hablaba de diálogo, la guerrilla seguía secuestrando, reclutando y fortaleciendo su poder. No viene tiro fijo, repetimos, no viene Marulanda, no viene tiro fijo, está solo Pastrana y subirá ahora más tarde el mono Jojoy, que es el segundo comandante de la FARC. Manuel Marulanda, yo le di mi palabra y la cumplí, siempre la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe, y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. Desde el primer momento usted dejó vacía la silla del diálogo, cuando yo estuve ahí custodiado por sus propios hombres, listo para hablar. Decretamos una zona para sostener unas negociaciones, cumplimos con despejarla de la presencia de las Fuerzas Armadas, y usted la ha convertido en una guarida de secuestradores, en un laboratorio de drogas ilícitas, en un depósito de armas, dinamita y carros robados. El país se cansó de esperar resultados y con ellos también se desgastó la esperanza. Después del fracaso del Caguán, el país eligió a Álvaro Uribe Vélez. Prometió acabar la guerra con mano dura y lo hizo, pero a su manera. Pero se intensificó el conflicto entre el Estado, las guerrillas y los paramilitares. A la paz se llega a través de un proceso de seguridad firme, democrático y eficaz. A la paz no se llega con posturas apaciguadoras del terrorismo. Y entonces llegó Santos. Prometió lo impensable, hablar con las FARC otra vez. Esta vez sin selva, sin fusiles en la mesa y con mucho protocolo internacional. La firma de los acuerdos de paz con Santos en 2016 fue como cuando vos barres la casa y metes el polvo debajo del tapete. Por fuera todo se ve reluciente, con flores blancas, discursos y premios Nobel, pero debajo seguían los mismos problemas acumulados de siempre. Han pasado casi 10 años desde que Colombia firmó la paz, o al menos eso decía el papel. La paz con las FARC trajo esperanza, pero también vacíos. El Estado llegó tarde o nunca a los territorios donde antes mandaba la guerrilla. El espacio que debió llenarse con educación, salud y oportunidades
lo ocuparon las disidencias, el ELN, el Clan del Golfo y una lista de siglas nuevas que hoy controlan rutas, zonas y comunidades. Colombia vive una especie de paz intermitente, avanzan los titulares y retrocede en las veredas. Los acuerdos sirvieron para desmontar una parte de la guerra, pero no el sistema que la alimenta, la desigualdad, el abandono estatal y el negocio de la violencia. Entonces, ¿ha existido alguna vez la paz en Colombia? Si entendemos la paz como la ausencia de guerra, la respuesta es no. Pero si la pensamos como los pequeños intentos por resistir, sanar y seguir adelante, tal vez sí, en fragmentos. Colombia ha firmado acuerdos, ha dado discursos, ha creado instituciones para la paz, pero sigue sin construir las condiciones que la hagan posible. Hemos confundido el acto simbólico con el cambio estructural. Tal vez la pregunta no sea si la paz ha existido, sino si alguna vez estaremos dispuestos a dejarla existir. La tierra será para los que la cultivan, pues las cosas pertenecen a quienes por el trabajo las mejoran.